preguntado qué son judíos mesiánicos? ¿Le gustaría adorar como lo hicieron los primeros judíos que creyeron en el Mesías? En Juan capítulo 4, verso 22, el Señor declaró: porque la salvación viene de los judíos. Soy el rabí Edward Halevi Ben Avides Ben David, de la sinagoga Beth Hamenachem, Kehillat de Inglewood, California, invitándoles a asistir a nuestro glorioso servicio del Shabbat. Adonai, nuestro Dios, ha dispuesto que en este lugar usted tendrá un encuentro glorioso con el Dios de Israel y su Mesías, Yeshua HaMashiach. Nuestro servicio del Shabbat todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Congregación Mesiánica de Inglewood le invita a su servicio domingos 10:30 AM, 10.536 Sur Gravilea Avenue, 310-671-4810, 671-4810. Shalom y Hasameach. Vamos a ir en nuestra Biblia, en el libro de Devarim, capítulo 32. Devarim, capítulo 32, Deuteronomio, capítulo 32. Devarim, capítulo 32, Deuteronomio 32, en la penúltima lectura de la Torá de este año. Devarim, Deuteronomio, capítulo 32 y verso 1. Haazinu, escucha, o presta oídos, oh cielos, y hablaré, y oiga la Eretz los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, y como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Adonai proclamaré, engrandeced a Eloheinu. Amén. Vamos a orar. Divino y eterno, creador Elohim Abraham, Elohim Isaac y Jacob, Elohim Israel Boteinu, Avinu Sheva Shamayim, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, Dios nuestros padres divino y eterno Señor, bendecimos, glorificamos, santificamos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. En esta hora, divino Hashem, venimos en tu santa, bendita y divina presencia, buscando su rostro, clamando a su nombre, buscándole, divino Hashem. En esta hora que nos acercamos a usted, proclamamos ante su santo trono de gloria que usted es Ejad, que usted es el único Dios que existe, el único Dios verdadero, el que creó los cielos, la tierra, el universo y cada una de las cosas que en ellas hay, y que desde el día que las creó y las hizo, usted las sostiene cada una de ellas con su poder, pues únicamente usted es Dios. También usted creó al hombre, lo hizo en la tierra, lo hizo a imagen, semejanza suya, para gloria de su nombre, pues únicamente usted es Dios. También usted creó entre los pueblos, entre las naciones, al pueblo judío, a la nación de Israel, para gloria de su nombre, luz de las naciones, pues únicamente usted es Dios. Y nosotros, el pueblo judío, el pueblo de Israel, honramos, glorificamos, santificamos, adoramos su grandioso, poderoso, divino y eterno nombre. En esta hora, divino Hashem, que venimos a tu santa, bendita y divina presencia, rogamos a usted quien se manifiesta en cada vida y en cada corazón, por el poder que en su Ruach HaKodesh, el por tu santa, bendita y divina palabra, cambie, transforme la vida, el destino de esta humanidad. Solamente usted tiene el poder que cambia el corazón, la vida y el destino del ser humano. En esta hora le pedimos que ese poder divino descienda de los Hashamayim a cada corazón y a cada vida. Divino Hashem, le ruego en esta hora también, sea usted quien pone sus pensamientos en mi corazón, sus palabras en mi boca. Sean sus pensamientos, sus palabras las que mi boca habla, para que usted sea glorificado, su pueblo Israel bendecido, nuestras vidas cambiadas y transformadas. Puesto divino Hashem, se lo pedimos y lo recibimos en el nombre glorioso, poderoso de Yeshua Mashiach, eterno Redentor, Melech HaYehudim, el Rey de Israel, Redentor y Salvador nuestro. Amén. Se pueden sentar. Ajim. Bendice al eterno Dios. Aquí lo blanjas do, que para siempre es su misericordia. Baruch Hashem.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Hakol yeh bidvaro. Amén. Baruch Hashem, me alegra mucho ver los que han sobrevivido. ¿Están vivos ustedes? ¿Respiran? ¿Eh? Baruch Hashem. ¿Más vivos que antes? ¿Eh? Baruch Hashem, acabamos de celebrar una de las fiestas más peligrosas del calendario y los veo que los que sobrevivieron, Baruch Hashem. Así que si sobrevivieron tienen mucha cuerda que dar, ¿verdad? Acabamos de celebrar esa fiesta gloriosa de Yom Kippur y nos preparamos mañana para otra fiesta. Porque esto es de fiesta en fiesta. Una fiesta no de 1 o 2 días, de 7 días. Y terminaremos con un gran baile al final. ¿Están listos ustedes? Se van a tener al final, recuerden, tienen que traer sus tenis. ¿Tenis? El último día será pues la gran música y estará el gran combo, ¿verdad? A ver. Esa fiesta sin parar hasta lo último, hasta entrar danzando a los Hashamayim. ¿Están listos ustedes para eso? Comenzamos mañana por la noche, así que no se lo vaya a perder. Veo que hay mucha gente que no sé qué problema tienen. Si me dijeran, podría orar por ellos para que Hashem les arregle el caminado, porque caminan para otro lado menos para donde deben de. Porque Hashem, según hicieron un pacto y lo renovaron, y el que no cumple, ¿qué pasa? Su sangre se da derramada. El pacto no es de dar la mano, es de sangre, es de sangre. Y el que no lo cumpla, su sangre se da derramada. Así que no es ningún juego, Hashem no está jugando. Esperamos que usted tome conciencia de esto. La semana pasada, la parashá, la parashá Nitzavim Vayolech, vimos cómo Moshe transfería su manto de liderazgo sobre Joshua y cómo terminaba de escribir esta Torá y de encargársela a los levitas, a los leviim, mis familiares, por parte de madre, llamados también los amados de Hashem. En la parashá de esta semana, Moshe entrega esa Torá en forma de canción. Y esta es la canción de Moshe Rabbeinu, en la cual se le dice a Israel acerca de su futuro y que harían apartarse del Eterno con el tiempo en el futuro, que sus pecados los llevarían a alejarse y a no cumplir la Torá.
Y por causa de esto vendría castigo, exilio y toda cosa mala en la vida de las personas. Pero en esta canción gloriosa también añade la promesa de Hashem de que al fin Israel volvería de vuelta a Hashem. Y Hashem cumpliría la promesa de la redención en el Mashiach. Pues aquí en el libro de Devarim, Deuteronomio, comenzando con el capítulo 31 y verso 30. 31 y verso 30. ¿Cuántos se saben de memoria los cánticos de la Torá? ¿Cuántos se saben Cielito Lindo? ¿Cuántos saben que me sirvan una copa y muchas más? Que me pienso seriamente emborrachar. ¿Cuántos se la saben? Levanten la mano. Mira. Pero no se saben ninguno de los cantos de la Torá. Qué vergüenza, ¿no? Debería decir qué sinvergüenza, ¿no? Tienen mucho todavía ustedes que aprender, ¿verdad? Aplicarse. Vamos a ver hoy uno de los cánticos. En el capítulo 31, verso 30 dice: habló Moshe a oídos de toda la Cajal, de toda la congregación de Israel. Cajal, Kehilat, de toda la congregación. Decimos Cajal, Kehilat, estamos hablando del pueblo judío, de la reunión del pueblo judío, de todo el pueblo. La congregación de Israel dice palabras de esta canción, Hashirah. Y dice, las habló hasta el fin, hasta el final. Eso al final de su vida, porque él se estaba ya despidiendo y iba a morir. Tuvimos anoche, los que estuvimos anoche fielmente en el Kabbalah Shabbat, ya vimos dónde Hashem enterró. ¿En dónde lo enterró? Monte Nebo. Muy bien, estuvimos viendo el Monte Nebo y todo esto. ¿Y dónde queda el Monte Nebo? ¿Dónde queda el Monte Nebo? ¿Recuerdan? ¿Podemos nosotros los judíos hoy ir a visitar el Monte Nebo? ¿Podemos ir nosotros a...? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Si les pagamos el boleto, ¿qué pasa? No, ¿dónde queda? ¿Dónde está? Si esa es la cosa que ustedes comen mucho pie cuando vienen a estudiar y les hace daño. En Jordania, muy bien, no en el Jordania, en Jordania, Transjordania. ¿Qué es Transjordania? Los que estuvieron anoche saben esto. ¿Qué es Transjordania? Muy bien, es la frontera que divide ¿qué? Israel y Transjordania. La nación, el reino de Transjordania. Y era a ellos que pertenecía, que estaban adueñados de Jerusalén, la cual fue libertada
por el ejército de Israel en la guerra de Yom Kippur. Entonces ahí no podemos entrar a ver el monte Nebo, los judíos. Seguida de ese país que inventaron los británicos, los ingleses, por no darle toda la tierra a los judíos, entonces ellos inventaron un país nuevo, árabe, llamado Transjordania. Estuvimos viendo como el monte y todo este lugar. Y Moshe Rabbeinu, cuando estamos leyendo aquí estos pasajes, él está listo para ir a subir a ese monte y morir y ser enterrado por Hashem allí. Por eso dice que habló las palabras de esta canción hasta su fin. Capítulo 32, verso 1 dice: prestad oídos. A ver, ¿cuántos tienen oídos aquí? Orejas, pues. Orejones, ¿cuántos son? Muy bien, aquí no dice Shema, oír, sino dice Hazinu. Prestad oídos, orejas. Poné la oreja. Dice: oh cielos, Hashomaim, y hablaré. Escucha la tierra las palabras de mi boca. Y caiga como la lluvia mi enseñanza, como el rocío mi palabra, y como llovizna sobre la hierba, y como aguaceros sobre el césped. Eso está hablando de la Torá. La Torá es llamada aquí una canción. Una canción. Que usted debe de aprenderse, y fue dada esta canción para todos nosotros. Otra vez, porque dice: entonces habló Moshe a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de esta canción hasta acabar, hasta el fin. Entonces Shabbat en especial cae entre las dos fiestas, Yom Kippur y la fiesta de Sukkot, en este año. Hemos pasado por Rosh Hashanah reconociendo la soberanía absoluta de Hashem sobre nuestras vidas. ¿Cuántos tienen a Hashem como el rey de su corazón? Han abierto el trono, porque en su corazón hay un trono, ya sea ocupado por Hasatán o ocupado por Hashem. Usted es el que le abre a quien el corazón y pone en el trono de su corazón a el que usted desee. Si no hay ningún corazón, ningún trono vacío. Todo corazón tiene alguien que lo ocupa. El trono se hizo para ser ocupado, ya sea el príncipe de las tinieblas o Hashem, el creador y la luz eterna. Pues ¿a quién tiene usted abierto su corazón? Rosh Hashanah nos habla de que nosotros entronamos, coronamos en nuestras vidas, en nuestros corazones y en este mundo al Dios eterno. Hashem tiene absoluta soberanía de nuestras vidas y sobre todo el universo. Reconocemos que Él creó este universo y que también, como Él lo creó y lo creó en un Rosh Hashanah, también lo destruirá todo en un Rosh Hashanah, lo que llamamos el fin del mundo. Y 10 días después será el Yom Hadin, el juicio final. Y que estas son las fiestas santas llamadas Mikra Kodesh. Mikra Kodesh quiere decir
reunión santa, pero literalmente Mikra quiere decir ensayo. Ensayo santo de esta Moed. Moed otra vez quiere decir que cita, encuentro, el lugar, tiempo con el Eterno. Pues cada uno de nosotros tenemos una cita, toda la humanidad tiene una cita con el Eterno. Tarde o temprano usted estará cumpliendo su cita. Los 10 días después de Rosh Hashanah, del fin del mundo, será el Yom Hadin, el día del juicio final. Hemos oído el sonido del shofar y Hashem nos ha sellado en su libro cuál será el destino nuestro para este año nuevo. Sukkot ahora nos espera por 7 días con los brazos abiertos. Y en la primera noche del primer día de la fiesta de Sukkot celebraremos el nacimiento del Mashiach, del rey judío, Yeshua HaMashiach, nacido en una azúcar, como había sido profetizado. Ahora estamos dispuestos a entrar en la azúcar y experimentar ese vivir como nuestros padres lo hicieron en el desierto por 40 años. Agarrados, aferrados de la emuná, de la fe, que celebra que Hashem es el único y absoluto proveedor de todo lo que necesitamos para vivir en este mundo físico y en el mundo espiritual. Hashem ha proveído todo lo necesario. Ha proveído oxígeno, porque necesitamos respirar mucho, ¿verdad? El día que nos falta el oxígeno, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué proveyó Hashem? Mucho oxígeno. Hay en abundancia en toda la tierra. Otra cosa que necesitamos para vivir es Maim, H2O, agua. ¿Hay suficiente agua en el mundo? Señor, algunos ya se los llevó el agua. No se la pudieron tomar toda. Cayó hasta que se los llevó a todos. ¿Por qué? Eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos agua para vivir. Hashem la ha hecho en abundancia. Todo lo que necesita el ser humano en abundancia. El ser humano no necesita un televisor ni un teléfono para vivir. Ni siquiera necesita zapatos para vivir. Todo eso son incomodidades y distracciones extras que el Eterno nos provee y que no tenemos necesidad de ellos. Estos niños no necesitan un celular de 700 y de $1,500. No necesitan. Bueno, qué bueno que van a pasar ya la ley en la escuela que está prohibido que los niños lleven teléfono celular. Qué bueno que la escuela pública va a prohibir eso. Así como está prohibido aquí también tenerlo. Aquí en esa conexión hay un aviso allá. Cuando usted entra está prohibido, dice. Pero todo lo que se necesita y es esencial para vivir en este mundo, Hashem lo ha dado en abundancia. Pues cuando nacemos, la madre tiene abundante leche en su seno para dar a su niño. Hay tanto que hay mujeres que ya lo venden. La sacan, la embotellan y la están vendiendo.
haciendo ya negocio con esto. Porque es una de las cosas vitales para crecer el ser humano en este mundo. Y Hashem lo provee en abundancia, todo lo necesario. La comida, los árboles dan los frutos y en la tierra podemos nosotros sacar la comida de todo lado. Hashem provee todo lo necesario. También nos ha proveído para poder vivir espiritualmente. Y el azúcar. Al entrar en el azúcar, entramos nosotros en ese mundo espiritual, donde nos damos cuenta de que Hashem proveyó para nuestros padres 40 años en el desierto, donde no habían supermercados, donde no habían tiendas, donde no había que plantar en la tierra, ni salir a cultivar, nada. Hashem lo proveía todo, hacía caer del cielo de Hashamayim el pan y daba el agua también. 40 años, una generación entera. Pues hoy nosotros celebramos eso. No solamente Hashem provee y proveyó para nuestros padres, sino que también para lo espiritual, el mundo espiritual también ha proveído. Y ha proveído su Torah, el pan de vida. Ha proveído su Ruach HaKodesh, el poder que nos lleva a vivir una vida espiritual santa y sana. Entonces entrar en la azúcar. Entrar en la azúcar es como entrar en el Gan Eden, en el jardín del Edén, donde Hashem, el Mashiach, nos provee todo lo necesario para vivir eternamente. Pues esta lectura de la Torah, Azinu, que es la penúltima lectura de la Torah de este año, nos habla de la vida con Hashem como una canción. La Torah como un poema de amor, algo muy romántico, donde Hashem es el compositor de la Shirah, de la canción. Moshe Rabbeinu es el conductor de la orquesta y cada uno de nosotros tiene que tocar una parte de esa melodía, de esa gran canción. Está usted tocando las notas que le toca en esta gran orquesta del universo. Es muy importante, por eso que todos estemos en la misma página. Una gran orquesta se hace cuando todos saben tocar su pedacito de la canción. El conductor le dirige. Y si usted toca otra cosa que no es, lo va a sacar. Va a expulsar. 1 o 2 veces que le regañe y si usted no sabe tocar. Cuando estaba en high school tocaba violín. Bueno, desde junior hasta casi segundo año de high school tocaba violín. Y estaba en la orquesta de la escuela. Y recuerdo que todos tenemos que estar pendientes, todos en la misma hoja, pero cada uno tenía un instrumento diferente y se necesitaba que sonara ese instrumento cuando el conductor decía, señalaba. Y el que lo hiciera y tocar el violín es bien difícil porque a veces uno quiere hacerle ese aparatito y de pronto se le va la cosa cuando uno se ve, fuera. Ya mismo el conductor, para. Vamos a hacerlo otra vez, del violín, no tocó la nota. Y otra vez, todo el mundo. Segunda vez, otra vez, vamos a parar, a hacerlo otra vez, porque el del violín. Tercera vez, fuera. Este señor se está riendo porque él se acuerda cuando tocaba de la misma manera. Todo grupo, agrupación, cada uno está tocando las baterías, está tocando
guitarra. Cada uno está tocando la misma canción, pero su pedacito diferente, que hace la armonía de todo. Cada uno de nosotros se nos ha dado a tocar, al obedecer los mitzvot, los mandamientos, un pedacito de eso, de esa gran canción que alegra el corazón del Eterno. Pues el no obedecer, el no estar tocando, el no estar haciendo lo que Hashem nos dice, es absolutamente estar fuera y ser echado fuera de la voluntad divina. Así como nuestros padres fueron echados del Gan Eden, del jardín del Edén, cuando ellos quisieron tocar su propio pedazo y dirigidos por otro señor llamado Hasatán, en forma de culebra. Pues quisieron seguir la música que ese señor estaba tocando en contra de la que Hashem había dicho. Entonces, cuando comenzaron a tocar diferente música, Hashem les dijo: fuera del jardín, fuera, 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 sacados. Y así ha sido a través de todas las generaciones hasta el día de hoy. O usted está con Hashem tocando su melodía, o está tocando otra canción que es extraña y que no gusta al Eterno. Por eso se nos dice aquí que este cántico, Moshe lo habló y lo dijo, y habla de las palabras de la enseñanza de Hashem, de la Torah, para nuestras vidas. Pues la lectura de la Torah nos habla otra vez de la Torah como una canción. La Torah es como un poema, el cual nosotros tenemos que aprender y poner en nuestras vidas para que nuestra vida sea eso, un cántico de alabanza al Eterno. Como el cántico, hay 10 cánticos en toda la Torah. Esta, así no es la más hermosa de todas las canciones, porque nos habla de toda la Torah, de todos los mitzvot, de toda la voluntad divina para el ser humano. Como el cántico de Moshe o el cántico del mar, cantado cuando salimos de Misraim, cuando salimos de Egipto, de la esclavitud, pasamos el Yam Suf, el mar, y estuvimos cruzando ese mar por 3 días y 3 noches. Estuvimos en el fondo del mar, sepultados. Shemot capítulo 15, verso 1. Shemot, Éxodo capítulo 15, verso 1, muy interesante. ¿Están ustedes listos para esta revelación divina? Shemot, capítulo 15, Éxodo, capítulo 15, verso 1. Después de 3 días y 3 noches de haber salido a la vida de vuelta, de estar en la libertad, nos dice en Shemot, Éxodo 15:1, entonces cantó Moshe y los hijos de Israel este cántico a Adonai y dijeron. Hay un problema ahí en esa traducción. En hebreo dice Av Yashir Moshe u Bnei Israel. Yashir no es cantó,
Yashir es cantará en el futuro. Es que entonces cantará Moshe y los Bené Israel este cántico a Adonai. Aviashir Moshe o Bené Israel, y cantará. Entonces cantará Moshe y los Bené Israel este cántico en el futuro. No dice cantó, está mal traducido. El hebreo dice Yashir, que dice que es cantará. Tiene que arreglarlo usted ahí porque los traductores no sabían hebreo. Eso es pirateado del griego, del latín, arameo, de cualquiera de los idiomas paganos a los cuales tradujeron el hebreo. Pero Baruch Hashem que tenemos todavía, aquí está la Torá en hebreo. Una copia verdadera de la que Moshe recibió ese día en el Har Sinai, y la cual Hashem le dijo, escribe. Y por eso las letras están copiadas exacticas, como Hashem se lo dictó. Este es un cántico, y si usted mira la Torá hay 2 hileras, porque son versos en hebreo. Es una canción. Entonces aquí dice, y cantará, no dice cantó, cantará, dice, es que un día Moshe e Israel cantarán este cántico. ¿Cuándo? ¿Cuándo cantarán ellos este cántico? En el futuro, pero ¿cuándo? ¿Qué es lo que acaban de hacer ellos? Acaban de salir ¿de dónde? De la sepultura. Tuvieron 3 días, 3 noches sepultados dentro del fondo del mar. Por eso Mesías dijo, igual que Joná estuvo sepultado, yo estaré también sepultado 3 días y 3 noches. Pues esto viene de esto, de la liberación del pueblo de Israel a la libertad y a la libertad. Está hablando entonces de la resurrección de entre los muertos. Un día, cuando venga el Mashiach y haya el día de la resurrección. ¿Cuándo es el día de la resurrección? A ver. ¿Cuándo es el día de la resurrección? ¿Ah? ¿Cuándo es el día de la resurrección? El Yom Rishon resucitó al Mashiach, pero ¿cuándo será la resurrección de todos, de Moshe y de los Bené Israel? ¿Cómo? Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. Es el fin del mundo y el día de la resurrección. ¿Cuándo suena qué? El shofar. Muy bien, ¿cuándo suena el shofar? Entonces, por eso suena traducido por los cristianos, paganos, gentiles, como cuando suene la trompeta. No hay tal cosa, es el shofar, pero como es gente que no tiene idea, se alejó del camino y no tiene idea, y les da vergüenza venir a preguntar al judío qué es lo que dice ahí, qué es un shofar. Entonces todo eso no concuerda con lo que ya está dicho en el judaísmo, que el Brit Hadashah, el nuevo pacto y el pacto que Hashem había hecho antes son lo mismo, corren, no hay división. La división la hizo la Iglesia Católica para separar al judío fuera y los gentiles dentro. La Iglesia se hizo su propio, lo que llama Nuevo Testamento. Nuevo Testamento conforme Testamento del Papa. No tiene nada que ver
no habla de Nuevo Testamento en este libro. Y tampoco habla de Viejo Testamento o Antiguo Testamento. No habla en ningún lado. Esos son hechuras de los hombres. Más que todo lo hizo la iglesia romana para sacar a los judíos, diciendo el antiguo es de los judíos, el nuevo es de la iglesia, de los cristianos. Sí, pero es lo mismo, sí. Pero ellos no quieren nada que ver con el antiguo. Dice, eso ya pasó, fue clavado a la cruz y tirado a la basura. Entonces, cuando se rompe esa continuidad, no se entiende y se empiezan a hacer un montón de inventos y de conjeturas, que por eso usted irá a los pastorcillos, los pastores, ministros y sacerdotes diciendo, yo creo, me imagino, yo pienso que es así, porque no saben nada, es pura conjetura, porque no tienen base en lo que están creyendo. La base es la Torá y todo el Tanaj que Hashem nos ha dado con la continuación, el cenit de todo esto, la venida del Mashiach para el pueblo judío. Entonces, lo que nos está hablando es de la resurrección. Y por eso dice que este cántico lo cantará Moshe y todo Israel en el futuro. Ashir Moshe ubenei Israel. Y por eso lo encontramos en Hagid Galut, Apocalipsis capítulo 15. Hagid Galut, Apocalipsis capítulo 15, verso 3. Dice que aquellos que habían alcanzado la victoria y habían llegado a la gloria, dice, habían vencido a la bestia, a la imagen, la marca del 666 o el 666, estaban delante del trono de Hashem tocando arpas, las arpas de Elohim. Dice el verso 3. Aquí Galut 15:3 dice, y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim. ¿Y por qué? Yohanan incluye esto aquí. ¿Por qué? Porque es Moshe y los Bnei Israel que dicen, en el futuro cantaremos este cántico. Y él los pone aquí, el día de la resurrección, resucitados. Dice, y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, el cántico del Cordero, diciendo, el cántico del Cordero es porque en 3 días y 3 noches duró él también, el Cordero, enterrado como ellos, el pueblo judío, enterrados, y resucitado al tercer día, vivos al tercer día. Grandes y maravillosas son sus obras, oh Adonai, El Shaddai, Sadik. Y verdaderos, justos y verdaderos son sus caminos, Melech HaKodashim, el Rey de los santos. ¿Quién no le temerá, oh Adonai, y glorificará su nombre? Pues solo usted es Kadosh, por lo cual todos los Goim vendrán y le adorarán, porque sus juicios se han manifestado. Dice, esto es tomado del cántico, que dice, en el futuro, aquí ya está, dice, los resucitados, Moshe y todos los israelitas, todos los judíos resucitados. ¿No es eso glorioso? Es muy importante conocer el hebreo, el original. Porque las traducciones lo han cambiado. Y este cántico no solamente es llamado Shir, cántico a la resurrección,
Esto es un cántico a la resurrección. Resurrección de entre los muertos, al cántico de cuando venga el Mashiach y nos levante de entre los muertos. Pues esta canción habla acerca de eso. Esta parashá nos habla también, y la parashá de la semana pasada, en la última parte, en Devarim capítulo 31, Devarim, Deuteronomio capítulo 31 y verso 19, nos habla también, 31, 19, Devarim 31, 19. (31, 19) dice: ahora pues, escribíos esta shirá, esta canción, este cántico. Ahora escribir, dice, todos vosotros. Es que hay una mitzvah de que cada persona te tiene que escribir esta canción. ¿Y la canción es qué? Dice: y enséñalo a los Bení Israel, ponlo en la boca de ellos, para que esté esta shirá, este cántico, dice, y me sea por testigo contra los Bení Israel. Y está hablando de la Torah, de la mitzvah de escribir un Sefer Torah, que toda persona tiene que escribir un Sefer Torah. Hay que llamado la Torah una canción, un cántico. Entonces aquí está la mitzvah, que toda persona debe de escribir. Hoy eso se cumple cuando hacemos una Torah nueva, mandamos a hacer una Torah nueva, y cada persona escribe una letra, paga por una letra. Es como si hubiera escrito la Torah, todo. Entonces ahora vosotros, dice, escribir esta shirá, esta canción, enseñarla a los Bení Israel y ponerla dentro de la boca de ellos, para que sea para mí por canción, dice Hashem. Pues la Torah es una canción para Hashem. Es muy importante otra vez, recalco. Que usted tiene que estar leyendo cada semana la parashá, en individual, no esperar venir aquí a ver qué dice el rabí, sino que debe ser complemento lo que el rabí dice aquí de lo que usted ha estado estudiando y aprendiendo cada semana. Pues tenemos en la parashá de cada semana, tenemos la Torah, la porción de la Torah, tenemos la porción profética y tenemos el Brit Hadashah. Todo esto se complementa y usted tiene que estarlo leyendo cada semana. Si no le queda tiempo para leer otra cosa, al menos lea la parashá completa, toda ella, durante la semana. Y si no se acuerda muy bien, puede escuchar el video otra vez en YouTube. No le voy a cobrar nada, ya me las pagó aquí. Y lo puede poner y atrasar otra vez y volver otra vez a cómo fue. Algunos dicen, es que ya lo oí, ya lo oí. Pero la mayoría de las personas dicen, eso ya lo oí, no le importa, no tiene intención de aprender realmente. Entonces no solamente la resurrección es llamada un cántico, sino la Torah, dice Hashem. Este cántico, enséñalo a los Bení Israel, ponlo en la boca de ellos,
para que este cántico me sea, dice. ¿No es eso glorioso? Testigo. Los cielos y la tierra, dice, pongo por testigos. Estos son testigos que no se van, están siempre presentes. Verso 31. Verso 30, perdón. Verso 30. Verso 30 dice, de Devarim 31, verso 30 dice, entonces habló Moshe a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de esta shira, de este cántico, hasta acabarlo. Pues habló toda la Torah. Devarim, Deuteronomio. El libro se llama Devarim porque estas son las palabras que Moshe Rabbeinu habló a todo Israel. Y tiene que ver con toda la Torah. Los cristianos lo llamaron Deuteronomio, que quiere decir deuto, quiere decir dos. Deuteronomio quiere decir Torah, la segunda Torah o la segunda ley. Que dice que aquí se da la ley 2 veces. Y si es que Moshe Rabbeinu antes de morir, él repitió toda la Torah al pueblo judío para que no la olvidaran. Está repetida 2 veces. En los últimos días de la vida de Moshe Rabbeinu la gastó haciendo enseñanza y la enseñó en un cántico. Toda la Torah. Ese es un cántico. Y Hashem dice, ese cántico es para mí y es testimonio de que ustedes la aprendieron, la tienen en su boca, en su corazón. Porque se le dice, ahora escríbele este cántico, enséñalo a los Bene Israel y ponlo en la boca de ellos y me será este cántico de testigo. ¿No es glorioso? Pues qué clase de canción anda usted tarareando todo el día. Algunos dicen, es que me siento triste y amargado, nadie me quiere. Apenas que pase el siguiente vas me voy a tirar enfrente para irme de este mundo. Pues andan muchos despabilados así, que no se encuentran en este mundo. Y la razón es que no están haciendo lo que tienen que hacer. No hay canción en su corazón para el Eterno. Y esa canción viene cuando usted la pone en sus oídos, entra a su corazón y sale por su boca, canto de alabanza al Eterno. ¿Y qué es ese canto? Las palabras de la Torah. Las palabras, el libro de la Torah. Entonces Hashem dice, por medio del Ruach HaKodesh, está llevando a Moshe Rabbeinu a enseñar toda la Torah y a decirle a los Bene Israel, enséñalo y ponlo en la boca de ellos. Pues cada uno de nosotros tiene que estar hablando Torah. Eso es un cántico, dice, y me será un cántico que será testigo de que sí les ha hablado salvación, redención y en el futuro la vida eterna. ¿No es glorioso? Eso es lo que se trata este cántico. Otra vez, Shirah es canción. Simple entendimiento, la canción contiene severa amonestación y castigo de dejar el camino de Hashem. Y pone al cielo y la tierra como testigos, ya que estos testigos permanecen siempre. Estos, dice, testificarán en el futuro acerca de el alejarse de Israel de la Torah y el camino de Hashem, y usted el caminar fuera de los caminos del Eterno.
Usted no podrá decir, nadie me ha visto, el cielo le ha visto, la tierra le ha visto. Van a testificar contra usted. Alguien dice, pero es que los cielos y la tierra, ellos no hablan. Mashiach dijo, sí, ustedes no dan testimonio, las piedras testificarán. Las piedras testificarán. Usted dirá, pero inanimados, cosa muerta. Eso es lo que usted cree. Todo está compuesto de átomos y de cosas que usted ni cuenta se da que están vivas. Todo está vivo. Lo único que aparentan muertos son ustedes. ¿Para qué si ya estoy muerto? Dice. Muerto en vida. Qué triste, ¿verdad? Haber perdido la fuerza, el motor, la energía, el poder de vivir. Se encuentra solo en Hashem y en la obediencia a Él, en ese cántico de alabanza al Eterno. Testimonio. Leía de una mujer que hizo un experimento. Le puso a unos girasoles, le puso un estetoscopio. ¿Sabe qué es un estetoscopio, verdad? Eso que cuando va al doctor le dice, a ver, respire profundo, a ver qué tiene adentro. Si el corazón se oye, si palpita o está muerto, ¿qué? Entonces cuando el doctor pone el estetoscopio, usted tiene que callar, o la enfermera, ¿verdad? Esa enfermera. Porque si usted está poniendo música y todo eso, le va a molestar porque está bien ampliado el sonido. O usted empieza a hablar y le dice, todos a ver, y ahí se va a oír. Pues esta señora puso a las hojas de girasol, puso una grabadora y comenzó a oír un cántico, música en la planta, en las hojas de las plantas. Entonces ahora eso se ha vuelto viral, se ha vuelto loco todo el mundo, pero las plantas pueden cantar y pueden hacer música. Entonces el reporte decía que se ha descubierto y se temía que las plantas se comunican unas con otras. No con la voz de nosotros, sino que tienen sonidos que se envían unas a otras para alertar de peligros y de la situación de cómo las están tratando en ese lugar. Mi patrona, ya no la aguanto, dice, quiero salir al campo, que me saquen de esta casa. Entonces las plantas, los animales, el universo, la escritura dice que cada estrella tiene su nombre y cada una pronuncia y tiene su cántico de alabanza. Y unas a otras se responden. ¿No es glorioso? Pues todo está vivo, todo está vivo. Solo nosotros en ignorancia no entendemos y comprendemos la grandeza de la creación de Hashem. Pero ahí están los cielos y la tierra, miran todo lo que hacemos y serán testigos, dice. Serán testimonio. Dice Hashem, la Torah será testificada si la cumplimos o no, por medio de los Hashamayim y de todo lo que existe. Testificarán en el futuro acerca de si cumplimos, hicimos, si cantamos el cántico de alabanza al Eterno hasta nuestra resurrección. Pues este cántico aquí en el capítulo 32 de Devarim son las palabras del cántico de las cosas que le pasarían a Israel en el futuro hasta llegar la redención cuando llegara el Mashiach. En las palabras de este cántico se encuentra la mitzvah de estudiar y conocer la historia. ¿Cuántos conocen su historia?
Pues no solamente en la escuela, en la universidad se estudia la historia y un poco de historia. Pero la palabra de Hashem, la Biblia, nos ordena que debemos de ser estudiosos de la historia. Aquí en el verso 7 de Barim 32, verso 7, dice, Dios Hashem, recuerda los tiempos antiguos. Acuérdate de los tiempos antiguos. Eso es historia, ¿verdad? Tiempos antiguos, no ahora, de la antigüedad. Eso se llama historia. Dice, acuérdate, recuerda los tiempos antiguos. Eso es que usted tiene que estudiar y indagar acerca de qué pasó en el pasado, qué sucedió. Además dice, considera los años de generación y generación. En hebreo, Zachor y Amotulam. Zachor quiere decir recuerda los tiempos antiguos. Zachor y Amotulam. Recuerda los tiempos. ¿Cómo se va a recordar usted los tiempos antiguos si usted no sabe nada de su historia? Hay gente que rehúsa estudiar, mirar la historia de su familia y de su pasado y la historia del mundo, llamada la historia universal. Pero es una mitzvah, es un mandamiento, dice, recuerda los tiempos antiguos. Bimu es not dorvador. Considera los años de las generaciones pasadas, de generación en generación. Dorvador dice, de generación en generación. Considera, pero la palabra binu, snot dorvador, binu es entiende los años de cada generación. Entiende los años de cada generación. Entonces el recordar de los tiempos antiguos quiere decir estudiar la historia. Y usted puede comenzar con las fotografías de sus abuelos, con las actas de nacimiento, de matrimonio. Comenzar a indagar para atrás el pasado. ¿Por qué estudiar la historia? Nos manda Hashem. Porque al estudiar la historia nos vamos a encontrar que el pueblo judío fue creado por Hashem. Y todas las naciones fueron creadas. Pero que el pueblo judío es como las fases de la luna. A veces está muy clara, luego mengua, a veces se ve solamente que ha desaparecido en la noche, no se ve, y luego en medio de la noche emerge otra vez la luz de la nueva luna, y ese es Israel. Entonces, a través de la historia, cuando usted estudia la historia, esto le dará ánimo de vivir, de seguir viviendo. Porque verá la mano misericordiosa de Hashem. Verá que el pueblo judío ha sobrevivido todas las calamidades habidas y por haber, y se sorprenderá cómo esta pequeña nación ha surgido una y otra vez de la nada, solo por el poder de Hashem. Os entenderá, dice, las diferencias de generación en generación, de una generación a otra. ¿Usted sabe que de una generación a otra la gente cambia? Para bien o para mal. Y la palabra en hebreo shnot significa diferencias. Diferencias. ¿Qué diferencia hay entre usted y la generación pasada? Muchísima. La generación pasada no conoció ¿qué? Celular. Vivieron sin un celular la generación pasada. Sin un celular, ¿se imagina?
y sin una computadora, ni un televisor, plasma, ni nothing like that. Ni carros, ni aviones, ni nada. No. Generación que no conoció. Usted está cansado, harto del celular, de su televisor, de carros y todo eso. Los antiguos, hace una generación, no conocieron nada de eso y vivieron muy bien. Empujando la carreta. Entonces, ¿ha cambiado usted a la generación pasada? Muchísimos cambios. Sí. Hashem es el Dios de la historia. Y si usted verdaderamente quiere encontrar a Hashem, lo encontrará en las páginas de la historia. Y lo encontrará con su dedo dirigiendo la historia del mundo y de su pueblo Israel. Como la historia de Esther, en el libro de Esther. La historia de Purim, donde Hashem no aparece en ninguna de las palabras, de las hojas de esta historia. Pero está atrás, actuando, moviendo, detrás del escenario, dirigiendo todo. Aunque su nombre no aparece, se ve entre cada línea, entre cada palabra. Ahí está todo el tiempo Hashem presente en la historia. Entonces, si usted no entiende la historia de su propia generación, usted no entenderá lo que Hashem desea de usted en esta generación. En esta generación en la cual usted está viviendo. Lo más grande de esta generación es la creación del Estado de Israel. Es lo más grande en la humanidad. Y una generación atrás no se conoció esto. 75 años atrás nadie supo de Israel como nación otra vez en Eretz Israel. Nadie. Ahora usted lo escucha todos los días y está en todas las noticias. Pero la creación del Estado de Israel ha hecho una enorme diferencia de una generación a otra. Ha hecho cambios en la manera como vivimos ahora, como vemos ahora a Hashem y como vemos a las naciones del mundo. Cómo nos vemos nosotros mismos respondiendo a ese hecho de la historia. Cómo nos vemos nosotros mismos y cuál es nuestra misión en este mundo y en esta generación de acuerdo a ese monumental y grandioso hecho de que Israel existe hoy como nación. No solamente afecta a las Naciones Unidas, no solamente afecta a los Estados Unidos, a Europa, al Asia, al África, le afecta también a usted porque usted tiene que definirse en dónde está usted. Pero si usted no entiende la historia de la nación de Israel, no ha entendido todavía y no ha entendido el propósito de su vida, pues no hay ninguna otra nación en la historia de la humanidad que afecte a la humanidad como la nación de Israel. Una nación que fue separada de su tierra por 2000 años y continuó siendo una nación idéntica, pero repartida por todo el mundo. Y regresó para continuar siendo una etnia separada de todas las demás, porque es el pueblo de Hashem. Entonces el judío nunca perdió su identidad nacional, lo que le ganó y le obtuvo el retorno.
Es en el grado que las personas judías mantuvieron ese conocimiento de su nacionalidad como judíos. Es como ha sido el retorno. Aquellos que fueron abandonando su nacionalidad, les es más difícil ahora el retorno. Aunque el antisemitismo se respiraba en todos los países del mundo por 2000 años, como el encendiendo de las llamas de los hornos del Holocausto en Europa, las hogueras de la Inquisición en España, Portugal y todos los pueblos y ciudades de la América, donde la Inquisición y la hoguera pudieron aniquilar pueblos y ciudades enteras. Con todo eso, no pudieron destruir a todo Israel, a todo el pueblo judío. Si así hubiera sido, hoy no hubieran judíos en el mundo. Aún hoy, en la América Latina, en España y Portugal, la gente se encuentra luchando con la realidad de que sus antepasados fueron judíos. Y que hoy las generaciones que perdieron por las persecuciones, por el odio contra el judío, ese judaísmo, ese conocimiento del Dios de sus padres, ese judaísmo que los llevó a cruzar el océano para llegar al Nuevo Mundo, que llegaron con Cristóbal Colón al Nuevo Mundo y que fueron perdiendo ese judaísmo hasta el punto de ya no llamarse más judíos, que lo único que les quedó fueron los apellidos de sus familias que vinieron de España, familias judías, apellidos europeos y hebreos que trajeron los abuelos y que continúan hablando ese idioma que trajeron los abuelos. ¿Qué era el idioma? Español, sefardita, en todo el continente, y que se ha hablado por 500 años, cuando todos estos judíos expulsados de Europa llegaron al Nuevo Mundo con el propósito de seguir siendo judíos, si no se hubieran quedado en España y se hubieran convertido todos al catolicismo. Pero ahora la historia demanda que esta generación responda otra vez al llamado del retorno, retornar al Dios de sus padres. Esta generación debe retornar a la canción que los hizo vivir a sus padres y vibrar sus corazones y sus almas hasta llegar a este nuevo mundo. Entonces la demanda histórica de identificarse de nuevo con Israel como nación y como su pueblo es cosa que va hasta aún dar la vida por Israel. Entonces es importante conocer los cambios que hubo en cada generación, responder de acuerdo a esos cambios para poder conocer la voluntad divina para nosotros hoy, en esta generación. Entonces nos dice, recuerda tiempos antiguos. Recuerda los tiempos antiguos cuando toda su familia era judía. No eran cristianos, no eran católicos, eran todos judíos. Y reconocer por lo que pasaron todas esas generaciones de su familia. Nos dice la Escritura, obtén las respuestas de tus padres, de tus abuelos, de los ancianos que todavía se acuerdan cuando tus abuelos llegaron de España, todavía siendo judíos, y cómo tus familiares fueron cambiando y se
fueron mudando y transformando en sus creencias, pero no han podido cambiar tu ADN, porque siguen siendo los genes de Abraham, Isaac y Jacob los que llevas adentro. Y los que se han hecho la prueba del ADN sale que son judíos. Y algunos dicen, pero ¿cómo? Yo creo que me cambiaron mi examen, porque ¿de dónde? Si en mi familia nunca han habido judíos. Y los he oído decir eso. Dice, no la voy a volver a hacer la prueba, porque aquí dice que soy judío. ¿Y de dónde? Entonces por eso dice, examina los cambios que hubieron de generación en generación hasta tu generación. Eso no solamente se lleva a cabo en América, se lleva también en Rusia, donde por la persecución comunista y por muchas persecuciones que hubieron, los judíos tuvieron que abandonar el judaísmo. Y lo fueron practicando poquito, menos, hasta perderlo totalmente y después andar con un apellido judío y ni siquiera saber que es judío. Como encontré muchísima gente allá en Rusia. Recuerdo un señor que vendía la cerveza y una planta, un lugar de fabricación de la cerveza grandísimo, inmenso. Y entonces quería hablar conmigo. Digo, ¿cuál es? ¿Y cómo es su apellido? Me dice, Rabinovich. Y le digo, ¿y ustedes, su familia, de dónde viene? Me dice, de muchas generaciones aquí en Rusia. Y me dice, creo que venimos por ahí, algo así como de Grecia, algo así. Y le digo, ¿usted sabe qué quiere decir Rabinovich? Es un apellido común en Rusia. Rabinovich quiere decir rabí. Novesh quiere decir el hijo del rabí. Eso no es judío, eso es judío, le digo, eso no es ruso. Es un apellido compuesto. Es rabí, quiere decir maestro de la palabra Hashem. Es un rabí, usted es un hijo, su familia viene de rabís, judíos. Y se dice que vinieron por Grecia, quiere decir que fueron los judíos que salieron de la expulsión de España, fueron a Grecia, después viajaron a Rusia. 500 años antes. Y como llevaba el libro de los apellidos, digo, mira aquí, ¿qué dice? Rabinovich. Y dice, judíos, sangre judía. La primera vez. Si así estamos de perdidos. Cuanto más se alejaron, más tiene que estudiar esa historia, porque Hashem la demanda, dice, pregunta a tus abuelos, estudia la historia de tus familiares que fueron cambiando. Es tu historia, es tu vida, y que deben de regresar al eterno, de regresar a su pueblo, a su nación. La canción que elevas en el corazón cada mañana, cada día de tu vida, pero que separados del destino santo no será más que una historia incompleta. Mashiach ha venido para reconciliarte de vuelta con el Dios de Israel y con su pueblo, para levantarte de entre los muertos. Es muy importante que entendamos
Esa historia que los que vinieron aquí a la América con Cristóbal Colón no fueron españoles, europeos, eran judíos los que vinieron. Esa historia ha sido callada por la Iglesia Católica, perseguida y aplastada y destruida y quemada. Quiero concluir con recordar este escrito, un converso con Cristóbal Colón. Estas hojas dice del diario de Yosef ben Halevi, Jaivá. No, eso es un familiar mío, yo soy Halevi. Yosef ben Halevi. Este señor, antes de montarse al barco, a la Pinta la Niña, a la Santa María, que no se llamaban así, después la Iglesia Católica les bautizó así. Este señor, Yosef ben Halevi, un familiar mío en España, antes de montarse en el barco con Cristóbal Colón, lo bautizaron Luis de Torres. Mi papá decía, era un Luis de Tarros. Luis de Torres. Y vino en la Isabela al Nuevo Mundo. La Isabela era Cuba. Óyeme, chico, pero... Y me preguntan, ahora me pregunta la gente, ¿por qué Guatemala, Salvador, Honduras, Costa Rica, Centroamérica no es como México? ¿Por qué están todas estas naciones con Israel y México en contra de Israel? La razón es que la mayoría de los judíos desembarcaron en Centroamérica y de ahí se repartieron para el resto del mundo, el resto del continente. El primer lugar donde desembarcaron fue San Salvador. En Cuba la llamaron la Isabela, el Nuevo Mundo. 31 años después que Cristóbal Colón descubriese América, él escribe a los 71 años de edad, su verdadero nombre, Yosef ben Halevi, Jaivá, con el nombre de Luis Torres, escribió esto a los 71 años. 31 años de estar en Cuba, en América. Dice, como yo dominaba varios idiomas, entre ellos el hebreo, fui invitado a acompañar a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón andaba buscando gente que hablara ¿qué? Hebreo. ¿Por qué? ¿Por qué sus tripulantes deberían de hablar hebreo? Dice, él pensaba que cuando hubiésemos alcanzado China, menos mal que no les llamaron aquí chinos, sino indios, porque creyeron que habían llegado a la India. Él pensaba que Cristóbal Colón pensaba que cuando llegáramos a la China, podíamos localizar a los exiliados judíos de las 10 tribus perdidas. Ese era el propósito. No era buscar ninguna especies aromáticas y nada de eso. El propósito de Cristóbal Colón, el viajar, era encontrar las 10 tribus perdidas. ¿Cuántos les enseñaron eso en la escuela católica o en la escuela pública o en cualquier universidad? No, ha estado manejado por la Iglesia Católica, todas eso lo prohíben, ha sido prohibido la historia verdadera.
Dice, las 3 carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña, navegaron hasta un viernes en la tarde, 2 horas después de mediodía, que el calendario judío, en el calendario judío era Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, dice él, el 21 de Tisri. ¿Cuándo es Hoshana Rabbah, perdón? Pronto va a llegar Hoshana Rabbah. ¿Cuándo es Hoshana Rabbah? Es Simchat Torah. Es el último día. Hoshana quiere decir la gran salvación. Hoshana Rabbah. El día de la gran salvación. Y es cuando al Mashiach se le puso el nombre de Yeshua. Y es cuando Mashiach fue circuncidado en la fiesta de Sukkot. Dice que 2 horas después del mediodía del calendario judío, que es Hoshana Rabbah, 21 de Tisri del año 5253. Eso es 1490. No, ese es el año 5253. Es el día de la expedición cuando sale Cristóbal Colón y van llegando a la América. Dice, navegamos todo septiembre. Celebramos Rosh Hashanah y Yom Kippur en el mar. Los que viajaban en las 3 carabelas celebraron en el mar Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Se imagina? Y en la víspera dice, yo canté el Kol Nidre. Kol Nidre. En medio del mar, del océano. Qué glorioso oír el cántico del Kol Nidre. La voz de este hombre, como un Hassan cantando a esta congregación de cientos y cientos de personas judías que venían en estos barcos. En la víspera dice, canté el Kol Nidre. Voces de la Pinta y la Niña se juntaron a mí en oración. En medio del océano, en medio del mar. ¿Cómo se oía de glorioso? Los hijos de Israel, los Bené Israel, venían a este mundo, cruzando el océano. Dice, cuando terminé el Kol Nidre, ¿y qué es el Kol Nidre, perdón? ¿Qué es el Kol Nidre? El cántico, el primer cántico con que se inicia la fiesta de Yom Kippur. ¿Y qué pedimos en el Kol Nidre? Perdón por nuestros juramentos, por haber jurado y haber besado el crucifijo, habernos vuelto católicos, cristianos, romanos y cuanto más. Dice, cuando terminé el Kol Nidre, Colón me llamó y me dijo, ¿no es paloma uno de los símbolos del pueblo judío? Preguntó. El nombre de mi familia es Colombo, que quiere decir paloma. No estamos navegando en este barco en vano, dijo. En el mismo día que los judíos fuimos expulsados de España, ese mismo día se me dio la oportunidad para ir en búsqueda de nuevas tierras, cruzando este oscuro y terrible océano. Wow. Luis de Torres continúa, me di cuenta a los pocos días
que delgadas ramas con hojas ovaladas flotaban cerca de nuestros barcos. Eran de sauce, los arbaminí. Sauce. ¿Qué es el sauce? Es lo que ofrecemos el primer día de la fiesta de Sukkot. Hashem dijo: ofreceréis el fruto hermoso que es el etrog, palmeras, sauces y arrayanes. Y cuando iban en el mar, dice, me di cuenta a los pocos días que delgadas ramas con hojas ovaladas flotaban cerca de nuestros barcos. Hojas ovaladas, arrayanes, eran de sauce. Y así pudimos cumplir con la misvá de Hoshana Rabbah. Dice, pasamos toda esa noche recitando los tehilim, los salmos, con Rodrigo de Triana a la luz de la luna. Desembarcamos en la isla Guanahani, que Colón bautizó como San Salvador. Y tomamos posesión de esas tierras para Castilla y Aragón. ¿No es glorioso? Pues ahí en esos barcos no venía ningún sacerdote católico, no venía nada. Cuando inspeccionamos lo que Hashem dice, estudiarás lo que ha habido generaciones antes de ti, quiénes eran tus abuelos. Encontramos que todos los que vinieron con esos apellidos que ustedes traen ahora y que dicen, ni se preocupan ahora, ni como ahora el celular, todo el mundo tiene celular. Mis nombres, ¿qué son? Pero cuando usted empieza a investigar, empieza a encontrar que son apellidos de los judíos que vinieron. Y aquí tenemos la historia de los que vinieron con Cristóbal Colón. Era totalmente un servicio judío lo que se llevó a cabo en medio del océano, en medio del mar, testificando de que eran los hijos de Israel, el pueblo judío, en busca de nuevos cielos, nueva tierra, donde poder seguir siendo judíos. 500 años después de persecución y odio, los descendientes de estas personas han olvidado su pasado. Olvidaron a sus abuelos, el sacrificio y el milagro que Hashem hizo. Hay otro lugar de la historia que dice que cuando ya estaban por arribar y mirar tierra y decir, tierra a la vista, Cristóbal Colón y todos vieron que salió del mar una menorá encendida y subió a los Hashamayim y dijeron, hemos llegado. Y a la hora avisaron tierra. ¿No es glorioso? Esa historia fue contada cuando Cristóbal Colón llegó por gente inocente que volvió y dijo, ¿saben qué? Vimos una menorá inmensa que salió del mar, encendida. Le costó a Cristóbal Colón la cárcel cuando regresó a España. Estuvo encadenado por la Inquisición para que les declarara si el viaje era de judíos y si él era judío o qué pasaba. Y estuvo en la cárcel varios meses, de donde amigos muy importantes financiaron, pagaron para que fuera libertado y escapara de la hoguera y de la muerte. Entonces, el encontrar América no fue un negocio, no fue de gente mala, desalmada,
era el sobrevivir de una nación, la nación judía, que hoy tiene que regresar y darse cuenta de su pasado, de sus generaciones, y hacer la decisión de si han de regresar al Dios de sus padres, a la nación de Israel, o han de seguir con otra canción. Hoy Hashem le llama, le invita que estudie su pasado, acepte el reto y se una de vuelta al Dios de Israel, al Dios de sus padres, a la nación de sus padres, y se vuelvan otra vez al Mesías judío para salvación, redención, y ser levantados al final con Moshe, Rabbeinu, de entre los muertos. Eso es lo que esta canción nos dice. Se nos ha acabado el tiempo. Vamos a orar. Divino y eterno Creador, Elohim Abraham, Elohim Isaac, Elohim Jacob, Elohim Israel, Boteino Avino Shabbat Shamay. Gracias, eterno Creador, le damos por este día que nos ha dado, por el privilegio de estudiar esta su Torah, por el privilegio de que podemos entender y comprender ese amor tan grande, ese fuego que hay en su corazón, de ese amor tan grande por los hijos de Israel, que usted nos ha guiado aún desde la muerte a la vida y nos ha traído para regresarnos otra vez a la vida. Eterno Creador, rogamos que pronto sea el día cuando toda esta América se entera, abre su corazón, lo entronan a usted y se preparan para regresar de vuelta al camino de los hijos de Israel. Le bendecimos y le agradecemos por estas pruebas, por esta historia, por esas generaciones que dejaron marcado al venir a la América el camino hacia usted para sus hijos. Rogamos que en este día usted toque el corazón, quite las vendas de los ojos, rompa las cadenas de aquellos que esclavizaron a su pueblo, traiga la libertad para que hoy todos puedan regresar de vuelta al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Israel y a su santo Mashiach, Yeshua HaMashiach HaSadik. Esto, Padre, se lo pedimos y lo agradecemos en Yeshua HaMashiach, eterno Redentor, Melech HaYehudim, el Rey de Israel, Redentor y Salvador nuestro. Amén.